el perfil de este programa, no es que van a saber mucho lo que va a suceder acá. Y además iremos tirando cositas. Vamos a jugar. Me encanta, Vamos a me aprovechar encanta. este medio que nos brinda esta hermosa radio y nada, a jugar. Nada, no parábamos de rosquear en el corte. Y nada, charlábamos un poquito de esto, ¿no? De pensar la moral en las instituciones. Sí, Y sí. y en particular las instituciones políticas. Sí, ¿No? que es muy interesante pensarlo porque en definitiva yo el otro día le estaba contando a alguien cuántas compañeras asesinaron este año, compañeras travestis y trans, y me preguntó, ¿y cuándo dejaron de matarlas ustedes? Y yo pensaba, claro, bueno, y esto es profundamente político y tiene que ver con lo que pasa también en la lógica política partidaria. Digo, acá pienso en la representación que tenemos, cuántas personas somos, que tenemos posibilidad de tener visibilidad, reconocimiento, qué lugares ocupamos, cuál es la toma de decisiones. Entonces, acá no puedo evitar pensar en toda la contraposición o el contraste que existe entre las lógicas discursivas y que efectivamente podamos ocupar esos espacios, ¿no? Yo creo que la política partidaria, en términos generales, tiene una gran deuda en garantizar la participación activa y las posiciones de liderazgo de nuestra comunidad. Y creo que es muy importante que no sea solamente un tema de la visibilidad o el cupo, sino un tema de escuchar y de construir políticamente, porque nosotros estamos también un poco corroyendo estructuras de un sistema de pensamiento que es recontra heterosexual, recontra que se tiene que entender que no es un ataque contra hombres y mujeres, porque no se trata Exacto. de eso. Estamos invitando y proponiendo que repensemos un sistema de pensamiento que en definitiva deja por fuera gente. Entonces, yo también a veces creo, quizás soy un poco injusta, que estamos llegando más fuertemente a la política en un momento fatal de la política. Sí. O sea, como no es que es el momento de oro, ¿viste? Entonces estamos, para variar, haciendo lo que podemos con los retazos de cosas que quedaron también, ¿viste? Yo creo que es un momento interesante y central, particularmente en Argentina, para repensar qué política queremos tener, cuáles organizaciones queremos tener, cuál es la democracia que queremos tener, ¿no? Y yo creo que a mí un poco me ha hecho también en los últimos meses, para decirlo mal y pronto, tomar una postura más clara sobre Mm. qué país quiero, cómo quiero que sea la democracia y qué cosas no quiero. Y es importante poder decir qué cosas no queremos. Sí, es muy, muy importante porque, bueno, ¿Qué te parece? hoy no gobierna, ¿no? Este gobierno, pero Ujú. pienso, ¿no? Que es un momento como bastante difícil y duro de la política, pero creo que también es un momento, ¿no? De un jaque ahí donde asume el gobierno un partido, una masa de gente, porque no Mm. sé cómo llamarlo a esa grupalidad, porque Sí, es una no tienen grupalidad, estructura, o sea, tal cual. llegaron al lugar donde están sin una estructura, No. no es que son personas que, está bien, Javier Milei ha recorrido todos los pisos de televisión, los medios, se ha laburado muy bien, pero no son personas, ¿no? Que podamos decir, bueno, vienen del barro, vienen del barrio, vienen de militar la O calle. comprenden el Estado o el funcionamiento, ni siquiera eso, y eso quedó claro en los debates presidenciales, ¿no? Desde ya. Lo que sí tienen es un nivel de éxito con la comunicación, Exacto. incluso con la noticia falsa, con la mentira, que es muy alto. Para mí, uno de los mayores éxitos en términos de comunicación de lo que es hoy el gobierno nacional es que yo cuando gana Coso en diciembre, yo le digo Coso, Sí. ya sabemos, una compañera travesti, racializada de Salta, me dice, yo lo voté. Claro. ¿Qué pasa? Que una persona en una situación de extrema vulnerabilidad social, particularmente la de esta compañera que estoy hablando, se ve reflejado, cree que algo de este modelo la puede representar y puede garantizar una mejor situación de vida, cuando sabíamos que no iba a pasar y de hecho se ha acelerado muchísimo todo lo que tiene que ver con la represión, la violencia, los discursos de odio, este,
A mí me parece insólito e impensable en otros contextos que el gobierno nacional mienta, se compruebe que mintió y ni siquiera se haga cargo de las consecuencias que eso implica, sino que siga una y otra vez. Y hay discusiones que yo daba por saldadas. Sí. Y no te estoy hablando de los pronombres ni de los baños. Estoy hablando, por ejemplo, de, no sé, el terrorismo de Estado. Te estoy hablando de cosas que, de las madres de Plaza de Mayo. Estoy hablando de cosas que para mí son constitutivas de la identidad democrática argentina y que generan un nivel de dolor muy profundo también en una gran parte de la sociedad. No tenemos ni que hablar de los presupuestos universitarios o de las jubilades. Digo, estamos hablando de un nivel de cinismo, de crueldad y de violencia que yo, te soy honesta, nunca pensé volver a ver. Y de todas formas entiendo también que no estamos hablando solamente de Argentina, porque eso sería una mirada chica. Hay un contexto global que está apuntando en esta dirección. Entonces, yo no estoy segura de si estaban debajo de las piedras escondidas esta gente, estas personas, y se vieron de repente, o efectivamente, nada, bueno, los intereses económicos y políticos que apuntan para favorecer a minorías han logrado este nivel de posicionamiento. Insisto, para mí las claves para comprenderlo tiene que ver con la comunicación, las redes, como algo de eso hay ahí, ¿no? Y en términos de la comunicación y de pensar también cómo ellos llegan, ¿no? Con esta forma de comunicar y con este perfil de esto, ¿no? De lo no políticamente correcto. Yo creo que eso también fue a lo que a nosotros, por lo menos nuestro lado, digamos, el movimiento nacional y popular, el peronismo, el kirchnerismo, creo que le ha sido muy fiel a ciertas morales. Sí, coincido. Donde no nos ha permitido decir lo que teníamos para decir. De hecho, una persona que cuestiona un poco algunas lógicas de lo que es políticamente correcto, que se anima a cuestionarla, ya generamos sospecha y comenzamos a hablar de cancelaciones. Incluso hoy, con todo lo que estamos viviendo, hay gente tentada y organizaciones tentadas a que esto pase. Y tenemos que poder superar estas cuestiones, porque terminó siendo más punk esta propuesta de gobierno que otra gente. Digo, decir las cosas de frente, cuando de revolucionario no tiene nada. Para mí lo que es una revolución es tener una propuesta de gobierno así en democracia. Eso nunca lo vi yo. Claro. Digo, viste, como pensar que se puede volver a un Estado liberal de esta manera, desprotegiendo y sin garantizar los derechos para todo el pueblo, me parece un montón. Así que yo creo que tenemos mucho aprendizaje. Para mí hay algo ahí de la lógica occidental, de la forma del pensamiento occidental, que es bueno o malo, claro, lo moral, negro o blanco, arriba, abajo, hombre, mujer. Bueno, ¿qué está pasando acá? Tenemos que poder pensar por fuera de estas estructuras que son artificiales y que no ayudan a comprender la complejidad de la realidad. Y por eso muchas personas hoy están diciendo, tenemos que superar la discusión izquierda-derecha. Estaba pensando exactamente en eso. Porque tengo una teoría. A ver, quiero escuchar. Una teoría loca, pero yo considero que el peronismo podría ser una línea no binaria. ¡Ay, me gusta! La tercera posición. Amo. Ni izquierda ni derecha. Digo, obviamente con... A ver, hablar como estamos hablando de la moral no quiere decir que no vamos a sentar... ¿no? Un piso de respeto y, por supuesto, y comunidad entre todos, ¿no? Pero creo que tal vez el peronismo, pensándolo, hace bastante tiempo que vengo muy tratando de profundizar en qué es el peronismo, qué fue el peronismo en su momento, qué es hoy, ¿no? Para tratar de encontrarle una vuelta a todo esto y no de desmoralizarnos. Claro. Qué contradictorio. No, y pensarlo también como, bueno, ayornar ese peronismo a nuestros pensamientos, a nuestras ideas, fue un principio, un acercamiento de decir, bueno, para mí tal vez el peronismo tenga más una línea no binaria. Y me gusta porque además lo no binario tiene un amplio espectro también. También es un devenir y también
da lugar a las singularidades y a lo plural. Yo creo que esa heterogeneidad es un lugar que por lo menos, aunque sea como ejercicio intelectual, está buenísimo. Sí, Pensarnos, claro. eso, viste, como repensarnos en, bueno, ¿qué significa una tercera postura? ¿Qué significa un tercer lugar para pensar? Y seguramente puede significar muchas cosas que se pueden construir colectivamente, y para mí lo más importante es pensarlo hoy. Sí. Eso me parece fundamental, ¿no? Como tener las bases de lo que ha sabido hacer para garantizar un pueblo políticamente activo, un pueblo con derechos, derechos garantizados para los sectores trabajadores y populares. Y yo creo que pensarlo hoy es importante. Y yo no puedo evitar pensar en lo que pasa con la política, porque siempre, maestra, qué es lo que pasa con la educación. Sí. La incapacidad que tiene, en términos generales también, así como la política partidaria, el sistema educativo para encontrar interés, para motivar y para actualizar sus contenidos de tal forma que estén al servicio de lo que pasa hoy, ¿no? No, ni siquiera para hablar de inteligencia artificial o del acceso a la información, que es muy sencilla, ¿no? Pero la capacidad para memorizar ciertos contenidos en contraste con la capacidad para reflexionar. Sí, es interesante incluso porque yo me estoy metiendo en un terreno que no tengo los números, pero por ahí los tenés mejor vos, pero entiendo que nuestro país está en un nivel bastante alto de analfabetismo, Sí, 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 sí. ¿no? Sí, Y eso es preocupante. sí, es preocupante. Yo creo que acá lo más importante hoy en día, ni siquiera es pensar, el analfabetismo hoy incluye también el analfabetismo digital, Claro. que es como, anda a buscar un laburo si no sabes Excel. Y preguntémonos cuántas, por ejemplo, personas travestis, trans y no binarias dominan. Si además, en el caso de nuestra comunidad particularmente, ni siquiera hemos podido terminar secundario en muchos casos, Ujú. hoy además se recrudece la violencia dentro de los ámbitos escolares, porque además pareciera que está en cuestión, bueno, muchas cosas, ¿no? Pero una de las cosas que está en cuestión parece es la educación sexual integral. Entonces, yo recuerdo que la última vez que yo, como tuve información sobre una evaluación, si no me equivoco fue el año pasado, y el Ministerio de Educación decía que había llegado en 16, 15 años a implementarse un 40% a nivel federal. 40%. 40%, y hay que ver ese 40%. Sí. ¿Cuál es? Porque una cosa es personas que creen que la educación sexual integral es planificar una clase sobre métodos Sí. anticonceptivos o lo que fuese, y otra cosa que den lugar a hablar sobre los afectos, las emociones, sobre la identidad, sobre lo que tenemos que hablar, porque si no, ¿cuál es la integralidad? Sí. Y entender que la educación sexual integral con perspectiva no binaria, que es básicamente hablar de derechos, para muchas personas piensan, no, que es como la posibilidad de ejercer los derechos sexuales y reproductivos. No, es la garantía de vida. Tal cual. Esto va a garantizar que yo sepa que soy posible y que yo pueda habitar un espacio dentro de mi comunidad educativa y dentro de mi comunidad o mi familia, entendiéndome como una persona legítima y en diálogo con un montón de otras posibilidades que históricamente, bueno, se han impuesto sobre otras, ¿no? Yo creo que esto es importante que lo podamos reflexionar, y creo que es muy importante que comprendamos, sobre todo las personas que estamos en roles de docencia, Mm. que no es un favor, sino que es un derecho, que es nuestra responsabilidad, que es nuestra responsabilidad como docentes garantizar que se cumple la ley. Y mientras estemos en un país democrático que tenga leyes de avanzada, tenemos que poder abrazarnos a esas leyes y garantizar que esas leyes se cumplan. Sí, es muy importante lo que estás diciendo porque he leído hace poco en grupos, ¿no? Donde compañeros docentes han comentado situaciones en el aula de adolescentes, 14, 15 años, donde le han prohibido hablar de cierta cosa o de cierto tema a esta persona docente, ¿no? Es como, parece que no, pero está sucediendo. Sí, sí. Y por más pequeño o por más que sea en un lugar muy esporádico cada tanto, que no es el caso, pero así todo, como decíamos recién, ¿no? La importancia que tiene que la docencia, ¿no? Te puede cruzar con infancias, que se pueden salvar vidas. Sí, pero ya que te prohíban hablar de derechos en un contexto democrático, a mí me hace ruido. Digo, ¿Qué democracia? ¿qué democracia es esta en la que yo no puedo hablar de algo que está garantizado en términos legales, en la que no puedo hablar sobre derechos, en la que
seguimos teniendo un pueblo que no conoce a profundidad sus derechos. Yo el otro día escuchaba una amiga que me decía, no, porque ellas son tortas silvestres, me decía. Yo Torta decía, silvestre. ¿cómo torta silvestre? Le digo yo. Y me dice, bueno, estas que crecieron pensando que ser torta era algo natural, que estuvo ganado todo siempre. Y se dieron cuenta ahora que hay situaciones de violencia. También es interesante pensarlo en términos intergeneracionales, por eso yo creo que es muy importante que infancias, adolescencias, juventudes nos encontremos todas las generaciones para poder charlarlo, porque hay muchos aprendizajes. Digo, es cierto que la vivencia de una persona de 60 años, o de 40, o de 20, tiene matices. Sí. Y esto nos permite también construir una narrativa y construir una historia que es muy valiosa para nuestra comunidad y también para la sociedad en general. Y acá me parece que hay un desafío pendiente, que es que nosotros no hemos podido, en términos generales, contar nuestras historias. Entonces, por eso que vos tengas un espacio como este en la radio para pensarnos, para reflexionar juntos, para construir un lugar de postura política, colectiva, que contribuya también con generar memoria, me parece súper valioso y súper importante. Así que desde ya que estoy encantada de estar con vos acá y espero que este primer programa traiga muchísimo éxito, porque creo que realmente seguro. lo necesitamos poder seguir teniendo espacios para pensar. Sí, gracias Manu, gracias, la verdad que para mí es muy importante, como te decía hoy antes de arrancar, Manu es una persona que yo vengo siguiendo hace bastante en redes, escuchando donde está, porque hay una referencia, ¿no? Hay una representación, hay algo que me siento muy, muy similar. ¿No? En tus pensamientos, en tus líneas, y por eso me parecía importante que hoy estés acá. Gracias por acompañarme en esto, Gracias en vos, esta locura, encantada. subirte a esta locura, que igual nos gusta un poco todo esto de las locuras a nosotros. Más vale. Los desafíos y todo eso nos encanta, pero bueno, gracias. Y yo creo que nos quedó súper corto, así que tal vez, quizás, habrá un lado B, no sabemos. Me encanta. Estamos, sí, estamos, re. Gracias. Así que bueno, no sé cómo vamos a un tema musical y después cerramos.